soy Alfredo y esto es Tiempos de Historia. Acompáñanos. Para el estudio de la historia universal se la ha dividido en 5 etapas que son, en primer lugar, la prehistoria. Después surge la Edad Antigua. Posterior a la Edad Antigua tenemos la Edad Media, también conocida como Medioevo, y posterior tenemos la Edad Moderna para llegar a nuestros días en donde estamos viviendo en una edad contemporánea. Empieza hace unos 4.5 millones de años con la formación de la Tierra. Hace unos 4 millones de años se da el inicio al surgimiento de los primeros mamíferos y con ello, desde luego, también al proceso de hominización. ¿Recuerdan que en este año se dio el surgimiento de la escritura? Pues bien, una de las civilizaciones que va a aparecer aquí se va a centrar en una región que va a ser conocida con el nombre de Mesopotamia. La Edad Antigua entonces se caracteriza por el surgimiento de estas primeras civilizaciones. Entre ellas, como antes ya los dije, está Mesopotamia, está también la cultura de los egipcios. Posteriormente surgen también los griegos, que son los que nos heredarán toda la cultura occidental. Y finalmente veremos los que heredan esta cultura de los griegos, que son los romanos, la civilización romana. Este imperio, les comento, fue dividido hasta el final de su imperio. ¿Sí? Se dividió en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El fin de la Edad Antigua se produce en el año 476, cuando unos pueblos considerados incivilizados, llamados bárbaros, van a conquistar la parte del Imperio Romano pero de Occidente. Recuerden. La Edad Media inicia en el siglo V, recuerden ustedes, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y se va a extender durante un periodo de 10 siglos. Y deben tener claro que esta etapa se caracteriza principalmente por el surgimiento de 3 grandes imperios. El primero de ellos es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, recuerden ustedes, corresponde al mismo Imperio Romano pero de Oriente, que es lo que quedó después de la conquista de los bárbaros del norte. Este imperio va a estar dominando hasta el fin de la Edad Media. El otro imperio es el Imperio Carolingio. Este imperio surge con Pipino el Breve y posteriormente con la figura mítica de Carlomagno. Carlomagno, que va a agrupar los territorios de Europa Central y va a formar el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a tener un nexo muy especial con el Vaticano para la conservación y promulgación del cristianismo. Y recuerden ustedes que el cristianismo va a tener su gran antagonista con otro gran imperio que surge desde los árabes. El profeta Mahoma va a ser el fundador de una religión conocida como el Islam, que va a dominar todo Oriente Medio y que incluso se va a extender hasta nuestros días. Los puntos referenciales para el fin de la Edad Media los encontramos en el año 1453. ¿Qué sucede en este año? Se da lo que se conoce como la toma de Constantinopla. ¿Qué era Constantinopla? Constantinopla es la capital del Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino, recuerden que tiene todavía la religión cristiana. Quienes le conquistan a este imperio son los turcos otomanos, integrados principalmente por fanáticos árabes que estaban instaurando esta nueva religión que es el Islam. El otro evento referencial que marca el fin de la Edad Media se produce el 12 de octubre del año de 1492. Recordamos nosotros que esta es una época de viajes, de comercio, y aparece la figura de un genovés, un italiano de nombre Cristóbal Colón, que llegará a la isla Guananí en Centroamérica en esta fecha, año en el cual se inaugura este nuevo continente para el capitalismo europeo que estaba en creciente ahora. La Edad Moderna se da inicio en el siglo XV y se extiende hasta el siglo XVIII, exactamente en el año 1789, importantísimo para toda la concepción que tenemos en la actualidad. En esta fecha se produce la Revolución Francesa. En la Edad Moderna se dieron eventos fundamentales. El primero de ellos es el Renacimiento, que es como un fenómeno de transformación cultural que sucede a partir del siglo XV y surge en la ciudad de Florencia, en Italia.
¿Por qué surge aquí? Porque era un sitio de navegantes principalmente, y desde luego el surgimiento del comercio. Posteriormente, durante los siglos XVI y principios del XVII, se extendió también por Francia y por España. El otro fenómeno que también sucede en la Edad Moderna es lo que se conoce con el nombre de humanismo. A partir del año de 1637, cuando en Holanda surge una obra publicada con el nombre de Discurso del Método. Esta obra es publicada por el escritor, filósofo y matemático francés René Descartes o René Descartes, que tuvo una célebre frase para nuestra humanidad: el cogito ergo sum, o como también se le conoce, el pienso luego existo, o pienso por lo tanto existo. Esto va a transformar de manera radical a la humanidad, porque ya no sitúa a Dios en el centro de todo, sino al pensamiento, a la razón, como el origen de toda verdad a posteriori. Y posteriormente van a aparecer los ilustrados. ¿Quiénes son estos famosos ilustrados? Son pensadores que van a buscar transformar ese sistema imperante de la monarquía. Y entre ellos tenemos a estos pensadores. Tenemos al filósofo de la libertad, a Voltaire. También tenemos a Diderot. Tenemos también a Jean-Jacques Rousseau, que con su obra El contrato social sentó las nuevas bases para la organización de una sociedad. No podemos dejar tampoco de lado que todos estos sabios, principalmente franceses, hicieron un apoyo mutuo, una colaboración para publicar una monumental obra de nombre La Enciclopedia. Esta Revolución Francesa pondría el pie para que las colonias en América, si recuerdan que en esa etapa tenemos colonias de los imperios europeos acá en América, comienzan a independizarse. ¿Sí? Aquí también tenemos el gran estallido en Inglaterra, ¿sí? En Inglaterra, de la Revolución Industrial, que va a tener dos etapas. La primera de las etapas, que se va a extender desde 1760 hasta 1840. Una etapa de revolución industrial propiamente producción textil, básicamente. Y una segunda etapa de la revolución industrial que se va a fundamentar en la explotación de minerales, de petróleo y también de fuerte producción armamentística bélica. Esta segunda etapa se va a extender desde el año de 1860 hasta el año de 1914. Y les comento, en el año de 1914 se produce la Primera Guerra Mundial, que se va a extender hasta el año de 1918, en el cual se firma el armisticio, que es el alto al fuego. Posteriormente, en 1919, el Tratado de Paz, conocido como el Tratado de Versalles. Y en el año de 1939 estalla lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial, que se va a extender hasta el año de 1945. En 1945 se va a crear también la Organización de Naciones Unidas, conocidas como ONU. Esta organización va a buscar que ya no existan este tipo de conflictos. Y a la par de la Organización de Naciones Unidas también va a dar inicio lo que se conoce como la Guerra Fría. Esta Guerra Fría inicia en 1945 y se va a extender hasta 1989. En este año se produce la caída del muro de Berlín. ¿Qué fue la Guerra Fría? Enfrentamiento entre el capitalismo, representado por los Estados Unidos de Norteamérica, y el socialismo y posterior comunismo, representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, este choque se ha denominado Guerra Fría, que recién terminó en los años 90. Esperamos que esta información haya sido de tu ayuda. Si te gustó y aprendiste algo con Alaú, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides también que en los comentarios puedes dejarnos tus sugerencias respecto a nuevos videos que desees que los elaboremos. Chao, hasta pronto.